Nombre es David Morales, estudiante de Tecnología Electromecánica. En esta ocasión les voy a hablar sobre las pérdidas de presión que hay en el transporte del sistema de aire comprimido. En este sistema existen pérdidas en el sistema de aire comprimido. Al yo transportar mi fluido de un punto A a un punto B, va a haber una pérdida de presión. Existen unas causantes, las causantes que hacen que la presión se pierda, se baje, se caiga. Vamos a analizar, vamos a ver cuáles son esas causantes, por qué se pierde la presión. Pero entonces, para hablar sobre este sistema, mejor vamos a hablar un poco para entenderlo, cómo trabaja. La base principal es un compresor, que es el que me genera el aire comprimido. Del compresor el aire pasa por medio de una tubería a un tanque muy grande, que es el tanque pulmón, que es el que va a almacenar la gran cantidad de aire comprimido. Ese tanque pulmón lo que va a hacer es regularme, mantenerme la presión en el sistema, cosa de que si en algún momento en el sistema la presión cae, como yo tengo mucho aire comprimido almacenado en el tanque pulmón, va a ser el que me va a mantener esa presión en el sistema. Entonces, luego del pulmón, la tubería continúa hacia las máquinas, que es donde tengo la demanda del aire comprimido. Las máquinas van a trabajar con aire comprimido. Entonces vamos a ver cómo funciona esto primero en términos de tubería, ¿cierto? Entonces, si tengo uno o dos compresores, porque puedo tener dos compresores, uno va a ser el que va a trabajar. El siguiente compresor es el compresor auxiliar. En caso de que el primer compresor llegue a fallar, tiene que haber una solución pronta, y es donde va a actuar el segundo compresor, que es el auxiliar, ¿cierto? Entonces, del compresor sale una tubería y se conecta al tanque pulmón, como lo habíamos dicho. ¿En qué parte se conecta al tanque pulmón? Pues por debajo. ¿Por dónde sale la tubería del tanque pulmón? Hacia las máquinas, por encima. ¿Por qué entra por debajo y sale por encima? Para evitar la condensación. Entonces, cuando la tubería sale del tanque pulmón hacia donde están el edificio, donde están las máquinas, donde se va a llevar el aire comprimido, pues del tanque pulmón a las máquinas tiene que haber ciertas curvas, uniones de tubería, van a haber filtros en el aire, en el sistema, en la tubería. Esos filtros es mejor colocarlos o muy pegados, muy al principio, al tanque pulmón y donde están los compresores, todo ese sistema inicial, o al final se coloca donde están las máquinas. Entonces se coloca al principio o al final los filtros. Ya vamos a ver por qué. El filtro es una de las causas de pérdida de presión. Entonces sale por encima los tubos del tanque pulmón. Al llegar a la máquina, decíamos que van a haber curvas, uniones entre tubos, van a haber lo que uno llama T en la tubería. Entonces, todas estas accesorios, las uniones en los tubos, son las principales causas de pérdida de presión en el sistema. Al yo unir un tubo con otro tubo en ese accesorio, allí va a haber una pérdida de presión. Esas son causantes de pérdida de presión. Esas son las principales causas de pérdida de presión, los accesorios. Cuando yo necesito hacer una curva, unir un tubo con otro, porque las máquinas quedan a X distancia, a X altura, entonces yo tengo que jugar con toda la área civil que se me presenta. Entonces yo necesito hacer uniones, conexiones, y eso me genera pérdida de presión. Las conexiones, los accesorios. ¿Qué más me genera causa o pérdida de presión? Lo que habíamos dicho ahora, los filtros. ¿Por qué? Resulta que si yo necesito cierta calidad de aire, yo necesito colocar un filtro. Entonces, si yo tengo un tubo, yo necesito colocar un filtro, ¿cierto? Entonces, el filtro lo voy a colocar aquí, ¿cierto? El aire viene y al toparse con el filtro
va a haber una pérdida de presión. ¿Por qué? Digamos que en palabras criollas, el aire tiene que hacer un pare, él va a tener un tropiezo con el filtro, porque ese filtro es el que va a purificar ese aire. Entonces allí se pierde presión. Otra causante de pérdida de presión es el clima. En las noches se pierde mucha presión. ¿Por qué? Pues resulta que si en el día estamos a 30 grados y en la noche estamos a 15 grados, esa diferencia de temperatura va a hacer que se me pierda presión en el sistema. La condensación hace que me pierda presión en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando aparece la condensación aparece el agua y el agua va a entorpecer el fluido, el paso del aire va a estar entorpeciéndolo. Eso me hace que pierda presión en el sistema. Entonces, todas estas causantes, lo que son los accesorios, la temperatura, los filtros, todas esas cosas, los filtros entrarían como accesorios, hace que se me pierda presión en el sistema. ¿Cómo más puedo yo perder presión en el sistema? Pues dependiendo cómo monte yo mi sistema, todo lo que son la tubería, dependiendo el diámetro que yo escoja para transportar el fluido. Entonces son muchas cosas que yo tengo que calcular para que no haya pérdida de presión. ¿Cómo las evito? Pues con buenas conexiones, con el tanque pulmón. Entonces el tanque pulmón va a ser el que me va a mantener la presión a mí en el sistema. Cuando hay una pérdida de presión, el tanque pulmón va a encargarse de que haya un equilibrio, una recuperación de presión. Pero entonces ya vimos cuáles son las causantes de pérdida de presión en el sistema, que era lo que queríamos analizar. Entonces espero haya servido este vídeo para entender un poco sobre lo que son las pérdidas de presión en el sistema de transporte de aire comprimido, y espero les haya servido mucho.